Hola, a continuación les voy a compartir un estudio realizado en Brasil por Nicolás Persiani, Tiago Moreira, Gilmar Patrocini, Albert de Siervo, Marcos Roberto y Diana Álvarez, titulado como aplicación de un nuevo fotocatalizador compuesto de cero gel de lignina, carbono de celulosa, óxido de zinc, óxido de bismuto metálico para la degradación de bisfenol A bajo luz solar. Presentado por quien les habla, Rubén Darío Arias Méndez, estudiante del programa de Química de la Universidad de Amazonía. La presentación tiene el siguiente contenido: introducción, el objetivo, metodología, los resultados, la conclusión y finalmente la bibliografía. En los últimos años, el gran escalonamiento de las actividades industriales ha conllevado a la contaminación del medio ambiente. Esta contaminación principalmente se da en el aire, en el agua y el suelo. El estudio está enfocado en la contaminación del agua debido a que el agua es un recurso vital para los seres vivos, en las que se ve expuesto a contaminantes de tipo de compuestos orgánicos recalcitrantes y tóxicos, sólidos en suspensión. Dentro de los compuestos orgánicos se encuentra el bisfenol A en sus siglas BPA, que es ampliamente usado en la industria para la construcción de envases de plástico como un monómero, y este puede ser liberado debido a la polimerización incompleta, puede liberarse al medio ambiente y pues tiene un problema grande en la salud pública, y es porque actúa como un disruptor endocrino. Debido a este problema, pues se requieren soluciones innovadoras para poder degradar o pues, descontaminar los afluentes hídricos, y se presenta eh, los procesos de oxidación avanzada como una tecnología de remediación, en la cual es una tecnología que actualmente tiene un amplio futuro, porque son procesos de fotoactividad como la fotocatálisis heterogénea, en la cual aprovecha tanto la generación de radicales hidroxilos y combinado con la fotocatálisis, que aprovecha como tal eh, la absorción directa o indirecta de la energía de la radiación solar en un sólido denominado como semiconductor o fotocatalizador, para, para llevar a cabo reacciones en la superficie de oxidorreducción y finalmente oxidar la materia orgánica, los compuestos orgánicos, la sustancia orgánica, a compuestos mucho menos tóxicos. Dentro de las ventajas de la fotocatálisis heterogénea se encuentra la velocidad de reacción, selectividad, estabilidad y eficiencia energética. Hoy en día se ha despertado gran interés en los fotocatalizadores a base de óxido de zinc, en las cuales tiene ventajas como la estabilidad térmica, bajo costo y baja toxicidad. Entonces, para explicar un poco, el óxido de zinc es un fotocatalizador de tipo N. Este fotocatalizador entonces tiene eh, tiene un límite, una pequeña desventaja, y es que él solamente es activo a longitudes menores de 420 nanómetros, y esto es el 5% de toda la distribución espectral de la luz solar. Entonces, en primer lugar, la reacción de fotocatálisis da inicio cuando la luz ultravioleta eh, tiene la energía igual o mayor necesaria para que el electrón se excite y viaje, haga una transición energética desde la banda de valencia, generando un hueco aquí de
carga positiva y desplazándose a la banda de conducción. Esta, esta transición energética está a una velocidad de orden de nanosegundos. Esto inmediatamente los electrones que logran separarse, porque una de las otras limitaciones de estos fotocatalizadores son las altas tasas de recombinación, que lo que quiere decir es que la separación de pares de electrones y huecos no es muy eficiente, porque están inducidos por fuerzas de Coulomb. Entonces tienden a recombinarse y no llegan, no se transfieren a la superficie del semiconductor para lograr como tal el tercer paso, que sería las reacciones de óxido-reducción. Para poder mejorar estas estas pequeñas desventajas del fotocatalizador a base de óxido de zinc, se han implementado métodos de modificación en las cuales el diseño de heterouniones puede ayudar a aumentar el rango de aprovechamiento de la distribución espectral de la luz solar, en las cuales se han diseñado heterouniones entre semiconductores, también inclusión entre semiconductores y inclusión de otros metales, para mejorar esa eficiencia, y además estructuras carbonosas. Entonces, estas inclusiones mejoran las propiedades morfológicas y fotocatalíticas del material. Por ende, se plantearon el siguiente objetivo: estudiar la producción de un nuevo fotocatalizador de 0 gel de lignina, celulosa, óxido de zinc, óxido de bismuto y bismuto metálico para la fotodegradación eficiente del bisfenol A en medio acuoso bajo la luz solar simulada. La inclusión del cerogel en la estructura carbonosa se realiza con el objetivo de que el óxido de bismuto se transforme en bismuto metálico. Entonces, pues, ellos se basan en un documento que lo referencian, como lo es el uso de un cerogel a base de tanino de formaldehído, que pues lleva como tal a cabo este comportamiento de reducción del bismuto del bismuto más 3 a bismuto metálico. De esta forma, para poder cumplir con este objetivo, se lleva a cabo la siguiente síntesis, la siguiente metodología. Entre ellas, entonces, se encuentra el esquema de la ruta de síntesis del cerogel del óxido de zinc y bismuto, en el cual se prepara una solución en el que se adiciona hidróxido de potasio en la lignina Kraft, la celulosa micro ¿qué? Se adiciona la microcelulosa, la celulosa microcristalina, agua, y luego en la solución 2 se adiciona ácido nítrico, nitrato de bismuto, nitrato de zinc y agua. Posteriormente, se adiciona la solución 1 en la solución 2 y se deja en agitación por 30 minutos. Luego se hace un lavado, un filtrado, y posteriormente se seca a 100 grados Celsius durante 24 horas. Posteriormente se macera y se introduce en un crisol cerrado para el proceso de calcinación, en el cual se basa en un calentamiento a 700 grados Celsius por 4 horas, para obtener finalmente el cerogel de lignina celulosa con óxido de zinc y bismuto. Ahora, para poder sintetizar los sistemas binarios de cerogel y óxido de, bueno, primero se realizó, para realizar el óxido de zinc puro, entonces no se usa el nitrato de bismuto, ni se usa la lignina Kraft, ni la celulosa microcristalina.
se usa todo lo demás menos esos componentes para la síntesis del óxido de zinc. Posteriormente, para los sistemas binarios, pues se lleva la misma lógica. Para el sistema de 0G del óxido de zinc, pues no se usa el nitrato de bismuto, y para el sistema de óxido de zinc y bismuto no se usa la lignina Kraft y la celulosa microcristalina. Para la caracterización de este material se usaron 6 técnicas: difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, espectroscopía de energía dispersiva, espectroscopía de reflectancia difusa, fisisorción de nitrógeno y finalmente la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Para esto entonces se evaluó la actividad fotocatalítica del fotocatalizador. Se realizó entonces utilizando un reactor encamisado, utilizando una dosis de catalizador de 0 gramos sobre litro y una solución de bifenol a 10 miligramos sobre litro en 500 mililitros, utilizando un volumen de 500 mililitros y colocándolo en centrifugación por 5 minutos. Esta reacción fotocatalítica se realizó en oscuro, o sea, sin iluminación, hasta obtener un equilibrio de absorción y desorción, y luego se determinó la concentración del bisfenol A por un espectrofotómetro usando una longitud de onda de 224 nanómetros, y se midió también la generación de fotocorriente en un potenciostato. De esta manera entonces se obtiene dos difractogramas, uno para el compuesto sintetizado primero, que fue el 0G de óxido de zinc bismuto, y el segundo para difractogramas con las muestras de solamente el óxido de zinc puro, luego la inclusión del 0G con el óxido de zinc y finalmente el óxido de zinc y bismuto. Entonces, en primer lugar se obtiene en el difractograma los picos característicos para la fase cristalina del óxido de zinc con estructura hexagonal. Posteriormente se obtuvieron los picos, bueno, se identificaron los picos de fases cristalinas para el óxido de bismuto correspondientes para una estructura tetragonal. Por último, se identificaron 3 picos característicos para el bismuto metálico, y estos resultados pues lo que me indican es que se obtienen efectivamente las heterouniones que mencionaba al inicio, es decir, que se evidencia una heteronión entre dos semiconductores como lo es el óxido de zinc, el óxido de bismuto. Se evidencia una heteronión entre el óxido de zinc y el bismuto metálico. Se evidencia también una heteronión del 0G y el óxido de zinc. Entonces, en general como tal, en el difractograma para las muestras, en el B, entonces se logra evidenciar que el uso del 0G, pues el uso del 0G era necesario como tal. Aquí se puede ver que primero el óxido de zinc puro tiene la intensidad versus los ángulos 2 θ. Cuando se incluye el 0G con el óxido de zinc no hay un cambio notable, pero luego el óxido de zinc y el bismuto solamente tiene picos picos característicos del óxido de bismuto. Entonces se determina que para, para la formación del bismuto metálico, en este caso, era necesario la inclusión del 0G. Luego del proceso
fotocatalítico en el ferrogel de carbono, lignina, celulosa. Pues esto se dice que referente a otro estudio anterior, pues se debe a un comportamiento normal entre las estructuras carbonosas durante el proceso térmico. Entonces, el óxido de zinc y el cerogel del óxido de zinc están principalmente dominadas por las fases cristalinas del óxido de zinc. Se puede notar que la mayor parte de los picos, la presencia de los picos, es del óxido de zinc. Por lo que en un análisis de Rydberg, que es un refinamiento del patrón ajustado de difracción de rayos X, se determina como tal la presencia precisa de un material en polvo en porcentaje, en donde se encuentra que el 97,7% del óxido de zinc se encuentra en el cerogel de óxido de zinc y bismuto, el 1,7% pertenece a la fase cristalina del óxido de bismuto y solamente el 0,6% pertenece a la presencia de fases cristalinas del bismuto metálico. En el óxido de zinc y bismuto solamente se observa, como le decía, la mayor parte pertenece al 98,7% del óxido de zinc y solamente el 1,3% pertenece al óxido de bismuto. Como se puede observar, estos dos picos pequeños para la presencia de las fases cristalinas del óxido de bismuto. Entonces, aquí se logra determinar de que el contenido de bismuto en el cerogel de óxido de zinc y bismuto no estaba completamente cristalizado, sino que se encontraba como tal en forma de óxido de bismuto y por lo tanto esto generaba una forma amorfa. Posteriormente se obtienen los espectros de XPS para analizar los estados químicos de los elementos presentes en el material, un análisis mucho más detallado en el que se logra obtener dos, eh, dos intensidades bastante fuertes de energías de enlace, en la cual las de mayor intensidad pertenecen al bismuto más 3, de estado de oxidación más 3, que es lo que se espera para los óxidos de bismuto beta, y dos intensidades mucho menores, a 162 y 157, para la presencia de bismuto metálico. Entonces también se obtiene para el espectro de XPS para elementos como el zinc, se obtienen dos intensidades, zinc 2P3 medios y zinc 2P1 medio, característicos para el estado de oxidación 2 más, que es el del óxido de zinc. Se obtiene también espectros de XPS para carbono y oxígeno, evidenciando así las energías de enlace para enlaces de carbono-carbono, carbono, doble enlace carbono, eh, carbono-oxígeno y carbono doble enlace oxígeno, también para carbono-oxígeno o para zinc, oxígeno y carbono, energías de 285,6 electrovoltios. Para el espectro de XPS del oxígeno se logra obtener 3 deconvoluciones, en las cuales se miden las energías de enlace para
principalmente de 530 para 6 para el óxido de zinc o los óxidos de bismuto. Luego se obtiene el análisis de morfología, en el cual se muestran en la figura 4 las micrografías electrónicas de barrido, en el que para A y B, A para el óxido de zinc a 50.000X y una resolución de 50.000X en el B para el óxido de zinc y bismuto, que tienen como tal una tendencia a, una forma esférica, ¿no? Entonces, luego de la inclusión del 0G, como se puede evidenciar en las figuras C y la D, a una resolución igual de 50.000X, la inclusión del 0G tiene eh, un importante beneficio, y es porque modifica la morfología, y esto es mm, interesante porque además de modificar este comportamiento, ayuda como tal a una mayor interacción de reacciones fotocatalíticas. Ya la figura E y la F pues son las mismas de C y D, pero entonces a una mayor resolución, en las cuales se logra ver que tienen una forma de placas y aglomerados de partículas mucho más pequeñas. Esto, pues como decía, ayuda a tener una mejor fotoactividad del material. Entonces, también se realizó un análisis de EDS, que es un análisis en el cual se analiza la dispersión de partículas, y se obtuvo un mapeo elemental en el cual la primera imagen es para el 0G, óxido de zinc y bismuto, es decir, todos en una sola imagen. Luego se analiza por separado para el elemento de zinc, para el carbono, para el oxígeno y para el bismuto, en la cual todas pues da una información de una dispersión adecuada, en la cual es importante recalcar que en la del bismuto se observa una concentración de bismuto, y esto es común en materiales donde se encuentra el bismuto metálico. Se puede observar estos puntos así en las imágenes. Esta buena dispersión lo que me dice es que tiene como tal una ventaja en el fotocatalizador, porque facilita las transferencias de los portadores de carga, es decir, de las cargas fotogeneradas a través de las heterouniones durante la reacción fotocatalítica. Es decir, que la presencia de este bismuto metálico me sirve como, digamos así, como un túnel para la separación de estos pares de electrones y huecos, y poder así llegar a la superficie y poder ser más eficientes en las reacciones de oxidorreducción. Luego se tiene el análisis de área superficial, en el cual se realiza por fisisorción de nitrógeno. Se obtiene como tal las isotermas, el volumen de gas absorbido en función de presión, en las cuales se obtiene isotermas tipo 4, características para sólidos multiporosos, y estos se clasifican con histórico, es decir, para isotermas con histéresis tipo 4 y tipo H3. ¿Qué quiere decir esto? Que histéresis tipo 3, que son para materiales con forma de hendiduras. Entonces, para el 0G
el cerogel de lignina celulosa, óxido de zinc y bismuto, se presenta igual que para el óxido de zinc y bismuto. Esas isotermas, entonces, me indican y que puedo determinar a partir de ellas los parámetros morfológicos definidos en la tabla 2 para este trabajo, la inclusión del cerogel y la inclusión o el diseño de la heteronión del óxido del semiconductor con un metal. Y luego pues entonces luego lo que me indica es que podemos observar que comparándolo con otros materiales, la, la inclusión del cerogel en el óxido de zinc mejora considerablemente, y con la presencia del bismuto metálico mejora considerablemente el área superficial comparados con el óxido de zinc, al igual que el óxido de zinc y el óxido de zinc, la inclusión del bismuto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la inclusión solamente del bismuto me genera una mayor área superficial, un mayor volumen de poro, una mayor área del microporo y un menor tamaño del microporo. Lo que quiere decir que esto se puede ver a la diferencia del radio que existe entre el bismuto y el zinc, lo que genera defectos estructurales, y pues esto modifica la textura superficial del material, aumentando así su área superficial, lo mismo que cuando incluyo el cerogel en este sistema binario, en comparación de cuando está el óxido de zinc solamente con el cerogel. Entonces aumenta el área superficial de este trabajo, lo que quiere decir que me aumenta también las capacidades de propiedades morfológicas del material para una mayor fotoactividad y degradación del bisfenol A. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay algo a resaltar, y es que se puede notar que la inclusión del cerogel es alta, pero el volumen de el, o sea, el volumen de poro es alto, es decir, que aumenta en este sistema. O sea, a comparación de este sistema, el volumen de poro aumenta, pero el área disminuye. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cuando yo tengo la transformación del óxido de bismuto a bismuto, lo que quiere decir es que se está consumiendo parte del, de la, del, del compuesto de cerogel de lignina celulosa para la transformación del bismuto metálico, y por lo tanto me disminuye el área superficial del material. Entonces, pero en general, como ya decía, mejora apreciablemente en comparación del óxido de zinc solar. Entonces, pues, en general, es que el óxido de zinc solo presenta baja superficie, área superficial, baja área, pequeña área de microporo, un pequeño volumen de poro y un pequeño tamaño, a comparación de cuando incluyo el cerogel y el bismuto metálico. Entonces, dado esto, se realiza un análisis
determinación de energía de la banda provida o más denominada como bandgap. En este diagrama se puede notar que los espectros de reflectancia difusa para los materiales, entonces se tiene un desborde, eh, una absorción en los bordes en 420 nanómetros, y para el diagrama de Couette-Camus, para la determinación de la energía Van Gogh, pues no se obtienen cambios apreciables debido a la inclusión del cero gel. Potencializa como tal la capacidad de absorción de la luz visible, que es como tal aquí se puede ver que potencializa como tal la capacidad de absorción de la luz visible, pero eh, esto es debido al comportamiento de la estructura carbonosa. Dado esto, entonces, en la figura 7b, pues no se muestra ningún cambio de los materiales modificados. Pues los valores de Van Gogh son todos muy próximos a 3,25 electrovoltios, por tanto no se nota ningún cambio. De esta forma, para evaluar la actividad de degradación fotocatalítica del semiconductor en la degradación de bifenol A, en la figura 8 se muestra la degradación de la molécula, y en la B bajo la luz visible y en el A bajo la luz simulada. En la luz simulada se logra ver que el mayor comportamiento o el mejor resultado es para el 0G, óxido de zinc y bismuto. Tiene como tal la mayor fotodegradación del bisfenol A en comparación de los otros, y esto pues se le atribuye a esas propiedades morfológicas de la inclusión del 0G y el bismuto metálico. Esto ayuda a la fotodegradación del bisfenol A porque eh, facilita la transferencia de los la transferencia de cargas y la separación de los portadores de carga, es decir, que si logran llegar a la superficie con mayor eficiencia y tener como llevar a cabo las reacciones oxidorreducción para degradar este compuesto. También se tiene en cuenta eh, que en la luz visible el que mejor tiene resultado es el 0G, óxido de zinc bismuto, y pues lo mismo, tienen las mismas propiedades, pero en este caso con la luz visible. De esta manera entonces se ha comparado con otros estudios, principalmente se tuvo como referencia el estudio de Morales, referenciado como autor Morales y otros autores, en el cual se obtiene un 60% de degradación del bisfenol en luz simulada, en simulada, sí, en luz simulada un 60%, un 62%, y en la luz irradiada por pues, luz visible se obtuvo solo un 20% en ese estudio donde se usó el cero gel, pero a base de tanin formaldehído. Entonces, en comparación de este trabajo presenta una degradación del 84%, en 5 horas, el 27% en 5 horas, en este caso, para la luz visible y para la luz solar simulada, mucho mejor que para ese estudio. Y en comparación de los otros, pues lo mismo.
se puede ver que el más cercano fue la degradación del óxido de titanio del 60% en, en 3 horas, que si lo dejamos a 5 horas pues llega a 80, pero eh, sigue siendo menor. Entonces, en este caso, en comparación con el estudio de referencia, pues esto nos indica que la inclusión de cerofel de lignina celulosa aumenta mucho mayor la degradación que usar un cerogel a base de tanil formaldehído. Posteriormente, los análisis de cinéticos de los ensayos de fotodegradación del bisfenol se tiene que se ajustan a un modelo de pseudo primer orden, pues el coeficiente de correlación es muy cercano a 1, lo que me indica que son ajustados a este modelo. Se pueden explicar por este modelo. Entonces, pues también lo mismo, se tiene las velocidades de reacción en las cuales se obtiene que para el sistema o para el compuesto fotocatalizador de Ceropel con la inclusión del bismuto y el óxido de zinc se tiene la mayor velocidad de reacción. Entonces, pues esto indica de que tiene como tal o sea, el proceso es muy eficiente y que tiene velocidades muy buenas para obtener como tal un 84% de degradación del bisfenol y en el caso de la luz visible un 27% en comparación con el óxido de zinc solo, que solamente para la luz simulada, la luz solar simulada tiene un 55, una velocidad de 0,0027 y para la luz visible un 19% de degradación del bisfenol. De esta forma entonces se estudió el estudio se estudió la generación de fotocorriente. Entonces se obtienen en la figura 9 los resultados de cronoamperometría para los fotocatalizadores estudiados. Se evaluaron todos. A recalcar o a resaltar es que la adición del bismuto, bueno, miremos primero el óxido de zinc, que es como el azul. La inclusión del bismuto en el óxido de zinc disminuye la generación de fotocorriente, pero la inclusión del cerogel aumenta y se puede observar que la inclusión del cerogel al sistema de óxido de zinc pues pasa de esta intensidad de corriente, esta generación de media de corriente a una mucho mayor, pues la inclusión del cerogel me está generando una mayor eh, formación como tal y transferencia de los portadores de carga. Por lo tanto, disminuye los fenómenos de recombinación y funciona potencializando el rendimiento del material. Posteriormente, pues se tiene como tal espectro de absorción del bisfenol. En la figura 10A se aprecia el transcurso del experimento que produjo un pequeño aumento de la absorción, para longitudes de onda comprendidas entre 240 a 260. Entonces el aumento que hay allí para la molécula del bifenol A es posible que el intermediario formado durante este proceso pues es el ácido 4-hidroxilbenzoico, que tiene un pico de absorción situado en 256 aproximadamente por aquí. Entonces pues esto implica que el intermediario también pues a partir de cómo pasa el tiempo también se degradó durante la reacción
En cuanto al mecanismo de las reacciones de oxidorreducción, en la reacción de la fotodegradación, pues eh, la generación de radicales activos, como los resultados de ensayos de Zumbido Garrido para... Se me descargó el computador, voy a pausar un momento. Entonces, como mencionaba, el mecanismo de generación de radicales activos eh, muestra que, como tal, el principal responsable de la degradación del fisfenol bajo la luz solar simulada es el radical hidroxilo. Entonces, el radical hidroxilo en agua genera se da la reducción, la oxidación genera el radical hidroxilo, luego el oxígeno que se encuentra allí con los electrones da formación a un radical reducido, por lo tanto luego se da este mecanismo hasta obtener finalmente la presencia de que el bisfenol A más el hidroxilo produce agua y dióxido de carbono. De esta forma entonces es importante mencionar, presentar la figura 11 del esquema de heteronión PN entre los dos semiconductores, el semiconductor óxido de zinc y el óxido de bismuto, en el que se puede observar que eh, básicamente antes del contacto el semiconductor de tipo P tiene una banda de valencia o band gap mucho menor de 2,53 electrovoltios, y el semiconductor de tipo N, como lo es el óxido de zinc, tiene una energía de band gap de 3,2 electrovoltios. Pero luego de tener el contacto, la heteronión entre los dos semiconductores, pues este contacto genera un campo eléctrico en el cual eh, facilita la transferencia de electrones desde el semiconductor de óxido de zinc de la banda de valencia a, a la banda de valencia del óxido de bismuto, y posteriormente también se facilita la transferencia de cargas de la banda de conducción de electrones a la banda de conducción del óxido de zinc. Este esquema tiene la capacidad de capturar los electrones fotogenerados durante la activación fotónica, mejorando aún así, como le mencionaba, la separación que, hay entre las bandas de los electrones fotogenerados, eh, facilitando así la formación de radicales activos. Pues como le decía, estos electrones forman el proceso de la reducción, y los huecos aquí forman como tal el proceso de oxidación. Finalmente se hace un test de recuperación para analizar el número de ciclos del cual se puede aprovechar este fotocatalizador, y resulta que se realizó durante 3 ciclos, se reutilizó. Entonces se tiene una degradación después de las 5 horas del 93%, en el segundo ciclo del 92% y posteriormente un 93%, lo que indica que las propiedades de este fotocatalizador para la reutilización y ensayos de fotodegradación
son muy buenas y no indican prácticamente ninguna pérdida de eficiencia después de 3 ciclos, pues se mantiene en el 92,5% de, de porcentaje de eficiencia para luego obtener en forma de conclusión que este fotocatalizador de 0G lignina celulosa, óxido de bismuto, pues es muy bueno porque la inclusión del 0G de carbono es una modificación beneficiosa, como se vio durante toda la presentación, mejora las estructuras, eh, la estructura con mayor eficiencia morfológicamente. eh, Además de esto, funciona como agente reductor y pues reduce el óxido de bismuto o bismuto metálico, aprovechando esto como algo más beneficioso para este fotocatalizador de óxido de zinc, y esto pues ayuda a la separación de los fotoelectrones y pares de electrones eh, y huecos, bajando como tal así las tasas de recombinación y aumentando la baja fotoactividad que tiene el óxido de zinc puro. Entonces, por esto se concluye que este material tiene una mayor fotoactividad, tiene unas constantes de velocidad de reacción mejores en comparación del óxido de zinc puro. Además de esto, la fotogradación del bisfenol A y BPA fue muy buena, excelente para este en comparación del óxido de zinc puro también y de los otros sistemas binarios. Y comprende también de buenas propiedades de reutilización, es decir que se pudo observar que durante 3 ciclos mantenía el porcentaje prácticamente el mismo porcentaje de reutilización. Durante 3 ciclos, durante 5 horas, se mantuvo en 92,5 promediándolo. Y pues finalmente la bibliografía. Me apoyé en un review de óxido de zinc basado en esquema S de heterouniones para la fotocatálisis y un documento de bisfenol A como un contaminante presente en contenidos de plásticos. Y de esta manera, muchas gracias por su atención. Me disculpan ahí el pequeño problema que tuve con la batería del computador, por lo tanto tuve que detenerme un momento. Muchas gracias.